Muy buenos días, jóvenes que nos escuchan. Bienvenidos a su radio Joven Matías. Bienvenida, Fanny. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien. ¿Qué tenemos el día de hoy? Ay, pues este día tenemos un programón. Y déjame te cuento, tenemos un tema muy interesante. Redoble de tambores, por favor. Este día hablaremos sobre otra radio. Así es, y por eso he preparado una dinámica muy interesante para saber de qué emisora hablaremos. En este frasco que tú ves aquí, he puesto varios papelitos con los nombres de las emisoras y programas radiales del país. Y tú me ayudarás a escoger uno para hablar sobre él. Te lo revolveré y tú lo sacarás. Ok. Lo mostrarás a la cámara para saber cuál es. Vamos a ver, vamos a revolver. Y vamos a ver cuál fue. La radio YSKL. La poderosa YSKL 104.1 FM y 770 AM. Mientras contactamos a un representante de la radio, pasaremos a una pausa comercial. Bueno. ¿Lucy? Habla Juan. Te llamo porque me acordé de ti cuando te presté mi chamarra. Sí, aquí la tengo conmigo. Yo también. ¿Entonces aún la tienes? ¿Cuándo me la regresas? Al menos sé que los príncipes sí existen. Déjate conquistar por un príncipe, Marinela. Llénate de energía con 30 minutos de ejercicio al día. Muy bien, estamos de regreso y hemos logrado contactar por llamada telefónica a la licenciada Nelly Reyes. Ella es la directora de noticias de la cadena YSKL, quien nos comentará un poco sobre sus rutinas periodísticas. Pero antes, creo que es importante que los oyentes conozcan un poco de la emisora y estén en contexto con su historia y quiénes son ellos. Despertamos tu imaginación. Abrimos las puertas al futuro. Entretenimiento, educación, orientación. Estés donde estés. Onda corta, AM, FM, satelital, online. Somos el medio con el mayor alcance posible y estamos en las primeras líneas en la búsqueda de información confiable. Ciudades, países y continentes, unidos por ondas invisibles de poder, con la mayor audiencia del mundo. Ha sido, es y será el medio de comunicación por excelencia. Corporación YSKL. Así es. La radio YSKL se funda en 1956. Unos años después, el fundador, ya fallecido, Manuel Antonio Flores, visita algunas instalaciones de radio en México y encuentra una de las emisoras en un programa informativo, lo cual le parece interesante y en su retorno decide fundar el Centro de Noticias KL, llamándolo Radio Informaciones KL. Me parece interesante, Rosy, que antes el noticiero transmitía temáticas un poco más sociales y poco a poco fueron incursionando en la política, haciendo cadenas nacionales y debates políticos, siendo así que la radio empezó a tener contenido, pero no como se conoce actualmente, sino que las noticias iban en los cambios comerciales y todo dependía si existía un buen contenido. Poco a poco fueron creando un noticiero más formal, llegando hasta los mundiales y con contenido de mayor interés a los oyentes. Desde ese momento fue el boom de la KL. Ahora, en la actualidad se cubre todo tipo de noticias, desde temas políticos, sociales, económicos y de entretenimiento para la audiencia. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero bueno, ahora creo que es tiempo de que la licenciada hable con nosotros. Hola, hola. ¿Está ahí? Mi nombre es Neri Mabel Reyes y soy la directora de noticias de Radio Cadena YSKL. Bueno, licenciada, mucho gusto. Es un placer que esté con nosotros este día. Licenciada, nos gustaría que nos hable un poco sobre el noticiero KL. Creo que es un noticiero muy completo que responde a nuestros oyentes. O sea, uno cuando produce un noticiero, lo produce no pensando en qué me interesa a mí, qué le interesa a mi audiencia, qué quiere oír mi audiencia. A mí probablemente, ¿verdad? Si hay un foro de periodistas me puede interesar
escuchar el foro de periodistas, pero porque ese es mi interés, pero al oyente no le interesa eso. Al oyente le interesa saber qué pasa con el servicio del agua potable, si ya se normalizó, qué pasa con los cambios que ha anunciado el gobierno, cuándo se define la situación electoral, ya con un escrutinio final. Entonces uno se pone como al otro lado del radio, ¿verdad? Pensando en la audiencia, para cuando usted se involucra de esa manera, le resulta a uno como un poco más fácil darle contenido al noticiero, porque uno deja de lado, igual que cuando se programa música. Imagínense ustedes programando en una radio, ustedes van a poner la música que a ustedes les gusta, y no, ustedes deben de programar de acuerdo a lo que otros jóvenes quieren escuchar. ¿Y de qué manera hacen la elección de las noticias, licenciada? ¿Podría contarnos un poco más acerca de cómo es el hecho de decir estas noticias sí y esta no? Toman en cuenta, uno de ellos es la importancia de la nota. Por ejemplo, el presidente es noticia lo que haga. A veces tenemos el inconveniente que es fuera de la ciudad, y entonces hay corresponsales que apoyan, y hoy con las redes sociales, fíjense, uno puede recibir audios a través de las redes sociales de las instituciones. Pero, por ejemplo, el presidente es prioridad para la cobertura, visitas de funcionarios, embajadores, especialmente la embajadora de Estados Unidos, la actividad policial es para nosotros importante, ¿verdad? La cobertura, la Asamblea Legislativa, por todo lo que ahí se desarrolla. Entonces, uno responde más que todo a un criterio de actualidad y, como le decía en un principio, de interés, lo que le interesa a la audiencia. Eso es básicamente con lo que se asignan las pautas. Esto va, esto no va. En ocasiones hay algunos aspectos de interés comercial. Por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Si Digicel es un patrocinador y está lanzando una plataforma, los periodistas le dicen a uno, mire, háganle la nota. Entonces se le hace, pero igual esa nota no es nota de apertura. La nota va dentro del noticiero, pero no en la apertura del noticiero, ¿verdad? A no ser que a la actividad llegue el vicepresidente, entonces ahí uno matiza la actividad del vicepresidente con la actividad comercial. Y retomando lo que dijo anteriormente, licenciada, sobre las fuentes, existen dos tipos de fuentes, las primarias y las secundarias. Tengo entendido que en el caso de la YSKL, las primarias son las oficinas de prensa, el equipo de prensa que va al lugar de los hechos y verifica, y algún otro miembro de las autoridades que se encuentran en el lugar. Asimismo, en el caso de las secundarias, serían como los voceros y los testigos que se encuentran dentro del lugar. Con eso que mencionaba Rosy, tiene mucha relación con lo que yo le quiero preguntar a la licenciada, y es si existe algún protocolo determinado en el caso que una de estas fuentes exponga una noticia fuera de lo común y tengan que romper con la transmisión que ya tenían programada o están llevando a cabo. No, somos flexibles en eso, porque en algún momento, digamos, por ejemplo, hoy fui en el boletín de las 3 de la tarde, estaba una nota internacional en la que hacía referencia a la situación de Sudamérica. Entonces, sucede un tiroteo en la oficina de tecnología de YouTube. Entonces, para nosotros eso es importante. Entonces, igual se lee la nota que ya está agendada, porque hay tiempo, y se agrega la nota de actualidad. Entonces, digamos que los guiones de noticias no son como así escritos en piedra, esto está, no. Si alguien llama y tiene una información, también se puede mezclar la noticia. Las radios de por sí tienen un componente noticioso fuerte, entonces no estamos así como tan limitados, a no ser que sea un programa grabado o espacios que a veces son como pagados, que ahí sí hay un poco de limitantes. ¿Y la agenda política, licenciada, de qué manera interviene en el noticiero? Igual tratamos de darle la realidad al oyente, sin manipular la opinión pública, sino que el oyente decide. Nosotros le decimos, mire, en Izalco hay un problema con un proyecto habitacional. El Secultura dice que es un terreno protegido y los que están haciendo el proyecto dicen que no. Entonces, ¿qué? Pónganle las dos partes. Y nosotros ni en favor ni en contra. Lo que sí, que se haga prevalecer la ley, ¿verdad? No la justicia, porque no siempre lo justo es legal, ¿verdad? Entonces, no, que se haga prevalecer la ley.
pero por ejemplo el presidente es prioridad para la cobertura, visita de funcionarios, embajadores, la actividad policial es para nosotros importante, ¿verdad? La cobertura, la asamblea legislativa, por todo lo que ahí se desarrolla. Entonces uno responde más que todo a un criterio de actualidad y, como le decía en un principio, de interés, lo que le interesa a la audiencia. Eso es básicamente con lo que se asignan las pautas. Esto va, esto no va. En ocasiones hay algunos aspectos de interés comercial. Bien, licenciada, ¿cómo influye o qué incidencia tiene la agenda de medios para el noticiero de la KL? Bueno, una de las características del noticiero es que es el auténtico noticiero de la radio. Cuando le llamo así es porque producimos noticias para radio, ¿verdad? Hay estaciones que producen las noticias para la televisión y las incorporan a la radio. Hay estaciones que toman las noticias de las redes sociales y las incorporan a la radio. Nosotros no, nosotros producimos. ¿Y cómo vende la radio? Por su audiencia. Una radio que no tenga audiencia no vende. ¿Y la agenda pública, licenciada, cómo influye en el noticiero de la KL? La radio sí se define en noticiero con los intereses de la opinión pública. Nosotros nos gusta ser muy cercanos a la realidad, ¿verdad? Eso de objetivos es un poco, ustedes que son académicos lo saben, porque desde el momento que somos sujetos, hay un subjetivo ahí que no lo podemos eliminar. Entonces, pero igual tratamos de darle la realidad al oyente, sin manipular la opinión pública, sino que el oyente decide. Agradecemos, licenciada, por su tiempo, por su disposición, disponibilidad y bueno, por ayudarnos a conocer un poco más sobre la radio YSKL. Asimismo, un gusto para nosotros hablar con usted. Ahí estaba la valiosa información, jóvenes, y Rosy, que nos brindaba la licenciada Reyes, directora del noticiero KL, como ya lo habíamos dicho, y del equipo de prensa de la YSKL. ¿Y tú, Rosy, ya sabías sobre la rutina periodística que seguía la radio? Pues fíjate y te comento que tenía una noción, de hecho, pero realmente pues la información tan valiosa que nos ha brindado ha ampliado los conocimientos. Sí. Bueno, hasta aquí llegaría la emisión de hoy. No olvides sintonizarnos mañana a la misma hora. Adiós. Bye.